Tengan muy cordiales saludos. Les habla Lucilene Osco Salazar, estudiante de Educación Inicial en el Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa. El día de hoy vamos a hablar sobre la realidad educativa peruana. ¿Por qué es importante que un país tenga una mirada panorámica de su situación educativa? La respuesta central se asocia a la necesidad de que las personas que diseñan las políticas encuentren información relevante acerca de los progresos alcanzados y de los desafíos que el país enfrenta, para asegurar el derecho fundamental a una educación de calidad. Nosotros conocemos que nuestro país es diverso en cultura, tiene variedad de costumbres, tradiciones, comida y por supuesto tiene diversidad de enseñanza en cualquier región y también diferente pensamiento. Por eso nosotros vamos a ver cuáles son esas diferencias. En primer lugar tenemos lo que es las zonas rurales, una enseñanza en las alturas. Otra diferencia es las zonas urbanas. Tenemos colegios estatales y también colegios particulares. Nuestra educación siempre se ha basado en tratar de diferenciar o tener una rivalidad de que la escuela privada y en una zona urbana es mejor a una escuela pública y rural, y en una zona rural. ¿Por qué se dio esto y desde qué momento sucedió? Ahora vamos a averiguarlo. Según el gráfico del volumen total de las matrículas por nivel educativo desde 1906 hasta el 2016, vamos a sacar diferentes conclusiones. Primero vamos a observar la línea de tendencia de color verde, que es de educación inicial. En la parte horizontal tenemos las fechas y en la parte vertical la cantidad de alumnos que se matricularon esos años. En educación inicial se empezaron a matricular en 1940. Luego hubo un pequeño declive, pero resurgió en 1964 hasta el 2016 con una buena acogida. En primaria tenemos la acogida desde 1906 con un incremento arduo hasta 1996 aproximadamente, hasta el 2006. Y luego vemos un declive. Luego tenemos la línea de color azul. Surgió en 1940 se vino abajo con un pequeño declive y volvió a resurgir en 1950 hasta aproximadamente el 2002 y luego está en una línea normal y ha empezado con un declive. Por último tenemos la educación superior universitaria. Empezó en 1954 con buena acogida y hasta ahora ha ido incrementando hasta el 2016. ¿Qué podemos sacar de esta gráfica? En primer lugar tenemos las tasas de crecimiento económico. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un mayor pago a la población en los servicios educativos. Entonces por eso vemos que las personas, en este caso los padres de familia, matricularon a sus hijos por el incremento de pago. En segundo lugar tenemos los cambios reguladores introducidos en la década de 1990 para permitir la oferta privada con fines de lucro. Entonces desde 1990 hubo un declive porque se abrieron las escuelas particulares. Y de ahí viene la última conclusión, que es el desprestigio a la educación estatal. Esto vamos a comprobarlo en el siguiente gráfico. La participación no estatal, en este caso sería privada, en las matrículas totales por nivel educativo, en 1985 hasta el 2016. Nosotros observamos en la línea horizontal tenemos las fechas y en las líneas verticales tenemos los porcentajes del gráfico anterior. Línea verde tenemos a nivel inicial que empieza en 1985 y va incrementando en el 2000 hasta el 2016. En primaria vemos que incrementa en el 2003 hasta el 2016 y sigue subiendo.
En secundaria vemos un incremento en 1987, luego un declive y otra vez un incremento en el 2007 hasta el 2016. Lo de superior fue una mayor acogida porque desde que inició aproximadamente 38% de la población en 1985 inició a matricularse en educación superior universitaria. Hubo una buena acogida hasta el 2016. Entonces el incremento entre el 2006 fue hasta el 2015. Y vemos por eso que nuestro sistema educativo estatal bajó. Nosotros sabemos que los niños de educación inicial, primaria y secundaria presentan diferentes tipos de enseñanza en nuestro país. Podemos sacar una conclusión muy clara respecto a los gráficos ya vistos. La expansión de la educación primaria ha alcanzado niveles próximos a la universidad. La educación adecuada en la secundaria no ha logrado una amplia cobertura, aunque más tardíamente y con una importante participación de programas no escolarizados conocidos como los PRONOIS. Esta expansión no se limita en las zonas rurales. Cabe rescatar que se requiere incrementar las matrículas a partir de ahora en adelante. Según McKinsey, nos dice que necesitamos saber que nuestros alumnos en zonas rurales tengan un mayor rendimiento, de pobre a aceptable, de adecuado a bueno y de bueno a superior. El Perú tiene varios retos de nuestra educación para nuestros peruanos. En primer lugar, reducir el analfabetismo. De acuerdo con los datos del Minedu, o sea, el Ministerio de Educación, la tasa de analfabetismo en el Perú es de 5.9%, siendo más de 1.030.000 personas que no saben leer ni escribir. Reducir esta brecha es uno de los temas pendientes desde hace muchos años. Las personas analfabetas tienen probabilidades muy reducidas de tener un trabajo formal y son más propensas a que sus familias presenten las mismas dificultades. Las regiones con mayores niveles de analfabetismo en el país son Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho, con tasas que varían de un 12 y 15%, superando el promedio nacional. El siguiente reto que tenemos es inversión en la educación. Según los datos del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, Perú es el país que menos invierte en la educación en Sudamérica, tomando en cuenta el porcentaje del PBI. Apenas el 3.7% del PBI es destinado a actividades educativas. Así, el presupuesto promedio de una escuela regular por alumno es de 459 soles. Si hacemos una comparación con países vecinos, tenemos que Venezuela, Bolivia y Brasil destinan al menos el 6%. Sin inversión no se puede hacer mucho, más que tratar de usar los recursos que ya se tienen al máximo. Como tercer reto tenemos los niveles de comprensión lectora y matemática. La prueba PISA de la OCDE mide cada 3 años el nivel educativo de estudiante de 15 años. Aunque en los últimos resultados del 2015, los escolares peruanos mejoraron en ciencias, matemáticas y comprensión lectora respecto al 2012, pero mantuvo puestos bajos en un total de 69 países estudiados. Esto tiene muchos problemas detrás, como la caída educativa, la preparación de los docentes, los métodos de enseñanza, entre otros. Solo para cerrar, los datos preocupantes del Ministerio de Cultura indica que los peruanos leen menos de un libro al año. Acceso a la educación superior. Según la estadística de calidad educativa, el SCALE del Minedu, solo 3 de cada 10 jóvenes accede a educación superior en el Perú.
Perú. Una cifra realmente baja que se debe principalmente al tema económico, a diferencia de lo que es la EBR, porque existen mayor colegios estatales, ya que 3 de cada 4 peruanos asisten o están matriculados en colegios estatales. La educación tiene que ser por equidad y no por igualdad. Los desafíos de la educación peruana se deben a que el sistema educativo quiere priorizar en un corto plazo que los alumnos pasen de ser personas con baja calidad educativa a ser futuros profesionales. En primer lugar, tenemos que ser realistas. Nosotros, los peruanos, tenemos que trabajar unidamente, en conjunto, para lograr que la educación peruana sea mejor día a día. Es un esfuerzo integral, tanto de docentes, de la parte de gestión y la infraestructura. Debemos conocer que lo principal de esto, ya mencionado anteriormente, es que no hay un refuerzo económico por cabeza de cada alumno, siendo la diferencia en otros países de ricos extranjeros es de $8,000. Por eso esos países extranjeros son potencias mundiales. El esfuerzo integral con los docentes, la gestión y la infraestructura. Es muy fundamental reconocer que un docente va a tener que ir a capacitarse, a estar con el alumno, a tratar de cambiar sus métodos de enseñanza. En la gestión tenemos una modernización en la escuela, innovación e investigación para mejorar la calidad educativa. La infraestructura se puede observar el deterioro en varias escuelas estatales, en zonas rurales principalmente. Los estudiantes nos inspiran. No es imposible, requiere esfuerzo financiero y político sin precedente. Exacto, no hay razón para no hacerlo. A continuación vamos a observar la realidad educativa, pero viendo desde el aprendizaje. ¿Qué sucede con nuestros docentes? Los docentes y nuestra política educativa tienen y manejan un currículo. Este currículo por años ha sido copiado y pegado y utilizado en nuestro país, estudiado, pero con varios errores, porque ha sido plagiado de otros países que incluso a ellos no les han servido como un progreso en la educación. Tenemos otro problema en el factor aprendizaje con los docentes. Los docentes tienden a estresarse, algunos no tienen vocación debido a la edad, debido a que no quieren sacrificarse por los niños, ya que son el futuro de nuestro país. Los docentes no manejan estrategias innovadoras para cautivar al alumno, para llevarlo a que tenga mejor rendimiento en la escuela, sea leyendo, sea escribiendo, sea haciendo lo que menos le agrada, que son las matemáticas. Esto lo podemos comparar con un país como Finlandia. En Finlandia los niños son felices de ir a clases porque van horas reducidas, pero eso no quiere decir que tenemos que copiar lo que hace Finlandia, porque Finlandia es un país diferente. Perú es un país diferente.
y este país, como hemos observado, tiene varias regiones, diferentes culturas, tradiciones y diferentes tipos de pensamiento. Son inteligencias múltiples, pero tienen que estar contextualizadas a nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros docentes tienen que tomar capacitaciones, cursos, especializarse en diferentes ámbitos para ser más innovadores y que los alumnos que están enseñándoles a formarse integralmente y con conocimientos no sean para ahora, sean para un futuro. No enseñarles para ayer, sino para un mañana. Los docentes tienen que ser alegres. Claro que algunos docentes no son iguales a otros debido a la vocación, debido a las oportunidades que ha tenido para educarse, siendo el problema desde las escuelas públicas, desde las escuelas privadas, desde en donde ha vivido, en una zona rural o en una zona urbana. Tenemos dos frases para poder culminar con la realidad educativa en el Perú, apoyando a que los docentes tengan otro tipo de enseñanza, no siguiendo estrictamente un currículo que saben que en su contexto no va a funcionar. Si un niño no puede aprender de la manera que le enseñamos, quizá debamos enseñar de la manera en el que él aprende. Ignacio Estrada. Es muy cierto lo que dice este señor de Neuronita, porque un docente tiene que estar preparado a enseñar y adecuarse al niño, porque el niño ya no se adecua a un docente. En el siguiente tenemos que todos los niños florecen de forma diferente y está bien, no debemos comparar. También es muy cierto, debido a que tienen sus procesos de aprendizaje, el sistema educativo peruano quiere que todo sea igual, mas no equitativo. Viendo en sus materiales, viendo en la infraestructura, no se dan cuenta de que en zonas rurales y en zonas urbanas es diferente, así sea estatal. Tenemos que tener un nuevo currículo, nuevo PCI por cada región. No solo institucional, tiene que ser por las regiones. Por último tenemos que la educación tiene una realidad educativa, acciones cooperativas que nos llevan al éxito con una formación integral para generarnos una educación de calidad. Este centro educativo está conformado por docentes. Estos docentes tienen un espacio formal, pero este espacio tiene que ver con una participación en el aula, no solo con el estudiante, también con la familia. Pero a estos estudiantes tienen que ser más motivados y estas familias tienen que estar inmersas de aprendizaje. El docente no solo tiene que enseñar al hijo, sino también al padre, adecuarlo a las nuevas estrategias que se le da a su niño y saber el por qué y cómo lo hace y para qué le va a servir. Tenemos que un espacio informal es un encuentro para promover un debate y decisiones colectivas. Es momento de que el niño tiene varias ramas donde pueda explayarse, investigar e innovar alrededor de todo el campo posible. Esto va de la mano con el docente, que es un coach. Por otro lado tenemos a la familia, los colaboradores más no controladores. Son agentes socializadores que tienen que estar en las asistencias de las reuniones, en las actividades lúdicas, las organizaciones de actividades, las comunidades de trabajo. El enlace entre padre y el centro educativo, la complicidad con el docente y el equipo directivo. Tiene que plantear ideas y experiencias, un intercambio de opiniones, buscar soluciones, mejorar gestión del centro educativo.
Los padres de familia y el centro educativo forman la realidad educativa porque es una acción cooperativa. También nos dan una información de que ambos tienen que ser coherentes. La coherencia se rige a cambios sociales para una educación del siglo XXI a un futuro. Esta información fue sacada de charlas TED Talks, de periódicos, de libros del Estado. Gracias por su atención. Espero que les haya servido y hayan aprendido sobre la realidad educativa peruana.